estar en medio de vosotros. Gracias por vuestro cariño y bueno, estábamos comentando, ¿no? Diferentes experiencias ya con el grupo desde hace ya muchos años y es una alegría ver que el Señor nos ha puesto cerquita, que ha ligado de alguna manera nuestros corazones y lo sigue haciendo. Hoy, después de la cena, Damaris y yo saldremos. Mañana creo que comparte Oscar en el culto de la mañana. Y bueno, luego nos podremos despedir. Pero este es el tercer mensaje, el último mensaje que quiero entregaros. Creo que de parte del Señor. En el primero, ayer por la noche estuvimos hablando de la potestad, la autoridad que el Señor nos da sobre el pecado, la ley del Espíritu de vida. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta mañana estamos hablando de la gracia que el Señor nos concede al ser fortificados o fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo para poder vivir una vida como es digno del Evangelio, para que podamos vivir como es digno de la vocación con que el Señor nos ha llamado. Vidas de verdadera grandeza, no grandeza según el mundo, sino verdadera grandeza. Y hoy esta tarde quiero traer un tema con el que no me siento tan cómodo en cierto sentido, porque creo que me supera. Hay certezas en mi corazón en cuanto a lo que voy a hablar y al mismo tiempo considero que mi experiencia es muy pequeña en relación a lo que quiero entregaros. Siento que he experimentado muy poco quizás, pero como digo, tengo certeza y creo que Dios quiere hacerlo en mi vida, hacerlo en nuestras congregaciones, hacerlo una vez más. Quiero invitaros a abrir la palabra del Señor en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 8. Sé que estáis ahora recorriendo ese libro. Así que seguramente será un recordatorio. Aunque no quiero tanto exponer el texto, sino hablar de algunas cosas a partir del texto. Hechos capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 4 al 8 y luego saltaremos al 12. Dice la palabra del Señor: los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente todas las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vamos a orar un momento. Señor, estamos delante de tu palabra. Señor, de nuevo te rogamos que tú abras nuestros oídos, que tú ensanches nuestro corazón, que tú alumbres nuestro entendimiento. Dios, llévanos de la mano, Señor, al lugar donde tú quieres que nosotros lleguemos, Señor. Obra tú, paséate en medio de nosotros. Danos corazones mansos para seguirte. Aparta de nosotros cualquier distracción. Quita, Señor, todo ofuscamiento de nuestra mente, de nuestro corazón. Señor, toda planta que no plantó tu mano sea desarraigada, Señor. Y Dios mío, obra, Señor, obra, concierta nuestro corazón con el tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Al inicio de este capítulo se nos dice que después del martirio de Esteban, se desató una gran persecución sobre la iglesia que estaba en Jerusalén. Y los cristianos fueron esparcidos por la región de Judea y de Samaria. Por supuesto, fueron días difíciles para nuestros hermanos. Tuvieron que salir corriendo, dejar casa, dejar negocio, buscar un lugar donde escapar, donde estar seguros. Pero se nos dice que los que fueron esparcidos no fueron por allí donde llegaban, no llegaban vomitando quejas contra Dios o insultos y maldiciones contra sus perseguidores, sino más bien iban compartiendo, iban convidando las buenas noticias del Evangelio por los campos, por las plazas, por todo lugar por donde iban.
Y enseguida Lucas pone el foco sobre este hombre, sobre este hermano nuestro, Felipe, de quien dice que bajando a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Ahora, observa las dos expresiones que usa Lucas para hablar del anuncio del mensaje cristiano. Dice que, por una parte, él usa la expresión de anunciar el evangelio. Dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, anunciar el evangelio. Por otra parte, Lucas habla de compartir el mensaje como predicar a Cristo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. No son dos cosas distintas, es la misma. De hecho, en el versículo 12, Lucas combina esas dos expresiones y dice, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Ves ahí? Están las dos cosas, ¿no? Se bautizaban hombres y mujeres. Anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Vamos a detenernos un momento ahí. ¿Qué es el evangelio del reino de Dios? Evangelio es buena noticia, ¿no? La buena noticia del reino de Dios. Cuando Dios expulsó a nuestros padres del huerto del paraíso, a Adán y a Eva, los hombres, en lugar de humillarse, que es lo que tendríamos que haber hecho, humillarnos delante del Señor y esperar la salvación del Señor, en lugar de eso, pues encontramos una llanura fértil en la tierra de Sinar, dice la Escritura, y allí nos plantamos, nos negamos a vivir como peregrinos. La idea de Dios es que pudiéramos vivir como peregrinos de regreso al paraíso de Dios, por así decirlo. Pero el hombre dijo, no, este es un lugar bueno para vivir, aquí nos plantamos, Dios quiere que llenemos la tierra, aquí nos vamos a hacer nosotros la ciudad de la alegría. Aquí nosotros nos vamos a construir todo aquello que nosotros necesitamos para nuestro progreso, hagámonos un nombre, se dijo nombre. Hagámonos un nombre, seamos grandes, seamos fuertes, seamos famosos, alcancemos el cielo, construyamos una ciudad que sea mejor que el Edén, que Dios se quede con su Edén. No lo queremos. Nosotros nos vamos a hacer uno mejor. Nosotros somos fuertes, ya sabemos hasta hacer ladrillo. Hay que ver con lo poco que se viene arriba el ser humano, ¿no? La arrogancia. Dice que el hombre pudo construir el ladrillo y dijeron, tenemos la tecnología suficiente, hagamos una ciudad, construyamos una torre, alcancemos el cielo. Babel, hermanos, es el proyecto del hombre diciéndose a sí mismo, quiero seguridad y me la voy a proveer. Yo quiero bienestar y lo voy a hacer posible. Yo me daré lo que yo necesito. Alma mía, descansa, repósate, come y bebe, porque tú te bastas a ti misma. Tú puedes construir la ciudad perfecta, la ciudad de la alegría. Babel es la apoteosis del hombre. Babel es un cielo alternativo construido por despecho. Yo no quiero, Dios me ha echado del huerto, yo me voy a hacer lo que yo creo que necesito. Babel es la ciudad 666 del hombre, por el hombre y para el hombre. Las cosas deben ser de Dios porque nacen del corazón y de la mente de Dios, de los propósitos de Dios. Deben ser por Dios porque Dios es el que pone la fuerza ahí, y para Dios porque todo debe remitir y apuntar a la gloria de Dios. De Dios, por Dios y para Dios. Pero el hombre dijo, no, voy a hacer una ciudad que nace en mí, yo voy a ser el arquitecto, yo voy a ser el constructor y yo voy a ser el que se va a llevar el aplauso. De mí, por mí y para mí. 666. La ciudad, el anti-Edén, la ciudad anticristo, la ciudad hombre, hombre, hombre. Terminó mal, claro, terminó mal. El Señor confundió las lenguas, estalló la discordia, aquello terminó como el rosario de la aurora. Los hombres se dispersaron, frustrados, enfadados, avergonzados, trabajados y cargados, dejando la ciudad inconclusa, dejando la torre inconclusa como un monumento a nuestra locura. Nabucodonosor lo intentó. La Babel 2.0. ¿Fracasó? Fracasó de nuevo. Los Césares lo intentaron.
Quisieron hacer de Roma la ciudad perfecta, el paraíso perdido. Se levantaron, cayeron y Roma murió ahogada en su propio vómito. El comunismo lo intentó. El comunismo soñó con transfigurar la tierra, convertirla en el lugar de la justicia, en el lugar... Pero el comunismo, ya sabemos, todo lo que toca lo envenena. Todos los intentos de construir la gran ciudad, la ciudad de la alegría, la ciudad de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, todos esos intentos nacen muertos. Dios, una y otra vez, a lo largo de la historia, frustra nuestros planes. Bendito sea su santo nombre. Dios desbarata una y otra vez el proyecto humano, porque en su misericordia Él no nos permite conformarnos con gozos penúltimos. Él no nos permite quedarnos a medio camino, porque Él tiene una ciudad. Y por eso Él quiere que nosotros vivamos peregrinando, que nosotros vivamos, que seamos caminantes. Él tiene algo mejor. Él ofrece una ciudad que no es del hombre, por el hombre y para el hombre. Una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Y que está orientada a su gloria. Nuestras Babeles son cisternas rotas que no retienen el agua. Son espejismos, son abortos. Son castillitos construidos en la arena mientras sube la corriente. Sube la marea. Pronto vamos a tener unas elecciones, ¿no? Y claro, bueno, no me voy a enredar aquí, ¿no? Pero qué desastre, ¿verdad? Qué desastre. Nuestro corazón clama por el buen gobernante, que no es ninguno de los candidatos, por cierto. Nuestro corazón clama por el proyecto de Dios. El proyecto de Dios, porque verdaderamente hay un proyecto fundado en la roca, nacido en la mente de Dios. Hay esperanza, hay esperanza de verdadera libertad, de verdadera justicia, de verdadera alegría, de verdadera fraternidad, porque existe una ciudad, como he dicho, cuyo arquitecto no es el pequeño Nimrod que construyó la Babel antigua, o el mortal Julio César que... Ni los sabios del foro de Davos, ni los que hacen la Agenda 2030, que no son capaces de resolver los problemas de sus propias familias, que no son capaces de controlar el pulso en sus propias venas, el corazón suyo debajo de su camisa. Dios nos regala la verdadera ciudad de la alegría, el Edén restaurado, su proyecto llamado el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Qué es? Bueno, por una parte, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del gobierno de Dios sobre todas las cosas. El gobierno de Dios sobre todo lo que existe. Dios preside el movimiento de los astros en el firmamento. Dios preside el flujo de las mareas. Dios preside los flujos migratorios. Dios preside el movimiento de las células en nuestro cuerpo. Dios preside a los ángeles, Dios preside a los demonios, Dios preside al mismo Satanás. Dios preside todas las cosas, Dios gobierna sobre todas las cosas. Sin embargo, en otro sentido, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando más específicamente a su gobierno moral sobre el pueblo que Él ha redimido y que se ofrece a Él voluntariamente. El reino de Dios es esa realidad donde Dios es reconocido rey, su nombre es venerado, su voluntad es amada, querida, respetada, aceptada con gozo. Y hermanos, los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la venida de un día donde el reino de Dios, el proyecto de Dios, la ciudad de Dios sería establecida en la tierra. El día del Señor, lo llamaron algunos, el día del Señor, un día glorioso donde ocurrirían dos cosas, básicamente. A grandes rasgos, dos cosas. Por una parte, Dios aplastaría toda oposición, poniendo bajo sus pies a todos sus enemigos. Por otra parte, Dios establecería un nuevo orden, un nuevo sistema, una nueva era, donde reinase la justicia, su orden, hubiese alegría. La palabra quizá más conocida es shalom. Shalom no es solamente ausencia de guerra. Shalom es bienestar absoluto, un bienestar cabal, un bienestar redondo.
Así que por una parte, el día del Señor sería un día donde Dios barrería todo lo malo y establecería todo lo bueno. El profeta Malaquías dice: he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, a vosotros los que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis. Mira qué imagen más bonita. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Habéis visto alguna vez, después de una noche en el establo, cuando se le abre la puerta a los becerrillos, y salen corriendo por ahí, brincando por ahí? Esa escena es muy bonita. Una vez me la quise poner en internet, quise buscar y me emocioné. Esa es la imagen. Dice: estaréis tan contentos, estaréis tan llenos, estaréis tan satisfechos que no podréis, tendréis que ir dando saltitos, ¿no? Seréis como los corderitos cuando se les abre la puerta y salen dando saltos sobre los prados. El profeta Isaías lo dijo así: entonces en ese día los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, el lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de agua. Habrá allí calzada y camino, será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, para que caminen los redimidos. Estoy leyendo un extracto. Y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría. Eso ya lo has dicho, Isaías, no hace falta repetirlo, déjame que lo repita. Y tendrán gozo y alegría. Por cierto, no es Isaías, es el Espíritu Santo repitiendo las cosas, y cuando el Espíritu Santo repite las cosas, deben estar repetidas ahí. Tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Y hermanos, esa victoria aplastante del bien, ese reino perdurable de paz, de justicia, traspasado de prosperidad, de belleza, de libertad, de salud, de conocimiento de Dios, de descanso, de verdad, de armonía, de abundancia, no se erige sobre la habilidad humana, no se erige sobre la arena de nuestra propia prudencia, sino sobre la roca inconmovible del carácter de Dios y del trabajo del Señor Jesús, de la obra perfecta culminada en la cruz del Calvario de nuestro Redentor. Estas son las últimas palabras del rey David. Segundo de Samuel, capítulo 23, dice: últimas palabras de David. Estas son, dice la Escritura, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, el dulce cantor de Israel: el Espíritu del Señor ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Me habló la roca de Israel. 2 puntos. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor del Señor. Será como la luz de la mañana, será como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. De nuevo Isaías: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El príncipe de las 7 unciones. Los 7 espíritus: espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor de Jehová. El príncipe de las 7 unciones, es decir, el príncipe de la unción total, es decir, el hombre unción, por así decirlo. No juzgará según la vista de sus ojos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Os dais cuenta de las dos cosas? Barrer al impío, barrer todo el mal, establecer la justicia, bendición, shalom, pronunciar shalom sobre lo suyo. Entonces, dice: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Y entonces qué? Pues entonces la tierra volverá a ser un paraíso.
Sigue diciendo el texto, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. Nabucodonosor tuvo un sueño y Dios les reveló en ese sueño lo que habría de pasar. Dice, miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca tendrá fin. Hermanos, los profetas, he tomado una selección pequeña, pero los profetas anunciaron una y otra vez la llegada de este Rey Salvador y el establecimiento de esa nueva era, de esa nueva edad, de ese nuevo orden de cosas, de ese nuevo estado de cosas, un sistema diferente, el establecimiento del Shalom divino. Y en los días de Augusto César, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. Y entrando en donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida. Ahora ponte en contexto. Esta jovencita recibe la visita de un ángel. Recuerda, todas estas profecías están en el corazón del pueblo de Israel. El ángel se presenta delante de la joven y le dice, salve, muy favorecida. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, no tengas miedo, has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y su reino no tendrá fin. Y luego Dios levanta a Juan el Bautista como heraldo del Rey Jesús, lo pone en escena. Y cuando el Señor envía a Juan el Bautista a la zona del Jordán a bautizar anunciando el arrepentimiento y bautizando a los que venían a él, todos conocían la profecía de Isaías. En Isaías 42, Dios había dicho, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, quédate con eso. He puesto sobre él mi espíritu, quédate también con eso. Él traerá justicia a las naciones. Él es el que trae justicia a las naciones. Él es el que trae el shalom. He puesto mi espíritu sobre él y mi alma encuentra alegría porque él es mi ungido. Él es mi escogido. Imagínate los temblores que le entraron a Juan el Bautista cuando su primo Jesús entra al agua y de repente el Espíritu Santo viene en forma de paloma y permanece sobre Jesús. He puesto mi espíritu sobre él. Y para colmo el cielo se abre y la voz del Padre dice, Él es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento. Él es Silo, Él es el enviado, Él es el aplastador de la serpiente, Él es el profeta definitivo, Él es el Hijo dado cuyo nombre es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de Shalom, príncipe de paz. Él es el buen gobernante, Él es el reparador de la brecha, Él es el que derriba a los soberbios, Él es el que establece justicia, Él es el que hace todas las cosas nuevas. Y en los días de su ministerio, cuando Jesús fue interpelado por los religiosos, por los fariseos, dice Lucas que preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Jesús le responde a los fariseos, he aquí el reino de Dios está ya entre vosotros. El reino de Dios está ya entre vosotros. Sin embargo, un tiempo después, vemos a Juan el Bautista, que Jesús dice que es el mayor de los profetas, lo vemos confundido, porque a él, por causa de la fe y del testimonio que estaba dando, lo meten en prisión. Y después de haber anunciado con mucho denuedo, con mucha valentía, la venida del rey, él se confunde, y manda algunos mensajeros para que le pregunten a Jesús, oye Jesús, dice Juan que si tú eres realmente el rey, o
o si tenemos que seguir esperando a algún otro. Y me pregunto, ¿por qué Juan se confunde en ese momento? Fíjate que Juan no está dudando acerca de las promesas mesiánicas. Juan sabe que el día del Señor llegará. Juan sabe que el reino va a llegar, que el rey va a aparecer. Lo que no le está quedando claro a Juan es si el rey es Jesús o tienen que esperar a otro. Pero bueno, Juan, ¿qué te ha pasado, hermano? Si cuando tú viste a Jesús aparecer ahí en la ribera de Jordán, tú dijiste a todo el mundo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú dijiste que Él era mayor que tú, porque era primero que tú, porque Él tenía... ¿Qué te ha pasado, hermano? Pues, hermano, lo que está pasando con Juan es que sí, Él está viendo ciertas cosas. Él está viendo, en muchos sentidos, los cielos abiertos, pero Él no está viendo que los enemigos están siendo aplastados. Roma sigue gobernando. La religión en Israel está podrida. Israel es una nación ocupada, profundamente humillada. Y entonces, claro, las profecías del Antiguo Testamento anunciaban estos acontecimientos como dándose simultáneamente. Cuando el rey venga, aplastará a los enemigos y establecerá su shalom. Pero ¿qué pasa? Yo no veo que... Es más, estoy en prisión. A lo mejor es que no es Jesús. A lo mejor es que Jesús también es un mensajero y tenemos que seguir esperando a otro. Respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres se les anuncia el evangelio y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. En otras palabras, id y decirle a Juan, Isaías 35, Salmo 22, Isaías 11, Zacarías 11, Isaías 61, Juan, sí, claro que sí, yo soy el Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor, me envió el Señor a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año del jubileo, de la buena voluntad del Señor. No obstante, Juan debía entender un misterio. Y espero que no perderos aquí. Este es el misterio del reino de los cielos. Aunque el reino está presente ya con Jesús, porque el rey ha venido a la tierra y está pisando el polvo de nuestras calles. Aunque el rey ya ha venido y el reino ha sido inaugurado, el reino solo ha sido inaugurado. Va a ser implementado entre los hombres en dos etapas distintas. Y esto es lo que Juan no podía ver a la luz de las profecías del Antiguo Testamento. Porque los profetas anunciaron, como ya he dicho, las cosas como si ambas realidades, el derrocamiento del mal y el establecimiento del bien, como si fueran ambas realidades concurrentes, como si se dieran al mismo tiempo. Pero en realidad no es así. En un sentido, entonces, el reino, en otro sentido, el rey. Ya, todavía no, como dicen algunos teólogos. Ya disfrutamos, pero todavía no poseemos plenamente. Es decir, la realidad en la nueva era ya ha sido introducida, pero todavía espera su consumación. El día glorioso en el que Cristo someta a todos sus enemigos, erradique para siempre la muerte, reine sobre cielos nuevos y tierra nueva. Ese día todavía no ha llegado, ese día todavía está por venir. Por eso nosotros oramos, ¿cómo oramos? Venga tu reino, venga tu reino. Por eso oramos, venga tu reino. Ese es el principal sentido de la palabra venga tu reino. Luego lo aplicamos también a nuestro corazón y a nuestra casa, pero el principal sentido de esa petición es que llegue ese día ya, que sean nuevas todas las cosas, que pongas tu estandarte sobre todas las colinas de la tierra, que venga el buen gobernante, que arregle este manicomio,
venga tu reino. Mira lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Mira lo que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Ahora somos, mañana seremos. Ahora somos, mañana seremos. Lo que somos en el ahora, lo que somos en el presente, en el ya, no es más que el preludio de una redención mucho más rica, mucho más amplia, mucho más honda, mucho más gloriosa, que vamos a experimentar cuando Él se manifieste en el futuro, en el mañana, en el entonces. Ahora somos hijos de Dios, pero morimos y enfermamos. Ya no somos esclavos del pecado y con todo pecamos. Y gemimos y lloramos y nos duele y estamos llenos de contradicciones internas. Y a veces no somos capaces ni de entendernos a nosotros mismos. Y dudamos. Y estamos acosados por Satanás. Y gemimos esperando nuestra redención final. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos criaturas nuevas. De eso no hay duda, pero estamos pisando una tierra que está contaminada de ídolos, que está manchada de sangre, que está llena de locura, que está llena de violencia, que está llena de mentiras. Ahora nos gozamos en la salvación del Señor. Nos gozamos en la salvación del Señor, pero no somos plenamente felices. Plenamente no. ¿O sí? Gemimos. Ahora, seremos felices, eso sí, plenamente, seremos felices, pero gemimos todavía. Mañana seremos felices, pero aquí no, aquí todavía no. Aquí vamos, somos peregrinos, saludamos la patria, pero al mismo tiempo vamos con nuestros pies llagados. Pero seremos felices cuando el Padre nos diga, venid benditos, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cuando nos siente Jesús a la mesa y Él se ponga a servirnos. Qué imagen, ¿no? Más impactante. Así que Felipe, retomo el texto del principio, Felipe estaba anunciando el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. La noticia de que el proyecto de Dios ya ha irrumpido, ya está aquí. El nuevo orden de cosas ya se ha abierto brecha en medio de las tinieblas. Que Dios nos ha dado un príncipe en Cristo Jesús. Que Dios nos ha dado un jefe. Que Dios nos ha dado un capitán en Cristo Jesús. Que ha obtenido el perdón para nosotros. Que quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, como dice la Escritura. El Rey ha venido, el Rey ha establecido un nuevo pacto en su sangre, nos ha reconciliado con Dios, ha enviado su Espíritu Santo para concedernos el nuevo nacimiento, de manera que podamos ver el reino, porque si no naces de nuevo no puedes ver, pero si naces de nuevo sí puedes ver en el reino de Dios, puedes participar, puedes ser súbdito del reino de los cielos. Y esos son los acentos de la predicación de Felipe. Eso es lo que Felipe seguramente anunció en Samaria, llamando a todos al arrepentimiento y a la fe. Quiero hacer aquí un pequeño alto. Yo no sé si tú te has puesto ya bajo el yugo del Rey Jesús, pero si no te has puesto todavía bajo el yugo del Rey Jesús, pues yo te anuncio, en su nombre yo te digo que Dios te manda. Dios te manda que te arrepientas y que creas en el Evangelio. Y esa es una orden muy misericordiosa, porque cuando Dios te dice, ponte bajo mi voz, ponte bajo mi autoridad, te está invitando a la gloria, porque esa es la manera en que el Señor nos salva. El Señor nos salva gobernándonos. El Señor no nos salva de ninguna otra manera. Hay creyentes, personas que han enseñado una doctrina que yo no puedo encontrar en la Biblia por ningún sitio. Hay personas que piensan así, bueno, para salvarse hay que reconocer a Jesús como Salvador. Uno reconoce y confiesa a Jesús como Salvador. Y entonces somos salvos. Y luego, pues
el Señor nos invita y nos empuja a aceptarle, a abrazarle como Señor de nuestra vida. Es como un paso más de consagración. Es suficiente reconocerle como Salvador para ser salvo. Y luego, pero es conveniente reconocerle como Señor para poder vivir una vida abundante. Bueno, con todo mi respeto, eso no es bíblico. No está en la Biblia. Nunca vas a encontrar eso en la Escritura, por más que lo busques. La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. El Señor te salva gobernándote. Vas en un coche cuesta abajo y sin freno. Completamente borracho. No puedes, no tienes ningún control. A menos que cedas el volante a Jesús. Te vas a estrellar. Jesús nos salva gobernándonos. Entonces, si todavía tú no te has puesto con todo, tu pasado, tu futuro, tu fuerza, lo que llevas en el bolsillo, tu familia, tus estudios, con todo, bajo la voz, bajo la autoridad del Rey Jesús, yo te digo en el nombre del Señor, yo te mando en el nombre del Señor y yo te ruego también que ahora mismo, mientras tú escuchas hablar, ahora mismo, pongas de rodillas tu corazón y le digas, Señor, manda tú. Porque yo no quiero poner mi confianza en el foro de Davos, o en el PSOE, o en Vox, o en nadie. Yo quiero el gobierno del buen gobernante. Yo no quiero la Babel 3.0. Yo no quiero la Babilonia, que es una gran ramera. Yo quiero la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor eres tú. Recibo tu señorío. Me pongo a la orden. Lo que tú digas, como tú digas, cuando tú digas, donde tú digas, Señor, me venciste, Señor, me venciste, no me dejes ganar por tu misericordia, me venciste. Si tú confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos para reinar como príncipe salvador por los siglos sin fin, serás salvo. Ahora, hermano, Felipe no solamente entregó un mensaje, sino que hacía señales. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hermanos, el ministerio de Jesús había estado cuajado de manifestaciones de poder. El apóstol Pedro en su sermón, tras la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, habló de Jesús en estos términos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado, esa palabra es acreditado por Dios. Un varón acreditado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Lo que está diciendo, varones hermanos, Dios demostró por medio de las señales, de los milagros, de las maravillas que hizo a través de Jesús, que Él era el ungido, que Él era el Cristo, el enviado suyo, el Salvador del mundo, el Rey y el aplastador de la serpiente. Dios acreditó a su Hijo, concediéndole hacer maravillas y milagros. Al inicio de su evangelio, el evangelista Marcos nos dice que Jesús, después de que fue encarcelado Juan, comenzó a predicar el evangelio. Y dice, diciendo, se ha cumplido. Reino de Dios, pecado, arrepentíos y creed en el evangelio. Así comenzó a predicar Jesús. ¿Cuál era la buena noticia? ¿Cuál era la buena noticia que Jesús predicaba? Dice que vino predicando el evangelio, la buena noticia. ¿Cuál era? El reino de Dios está aquí. El reino de Dios ha venido. Claro que había venido el rey, lo estaba diciendo. Y enseguida, Marcos nos dice que estaba enseñando en la sinagoga de Capernaum y un hombre comienza a dar voces. Estaba completamente poseído por un demonio. Seguramente ese hombre había estado allí 1000 veces, escuchando la enseñanza en la sinagoga, saludando a sus vecinos. Llegaba y luego se iba y regresaba a su casa y así seguramente había hecho durante buena parte de su vida.
Pero ese día era diferente. Los demonios comenzaron a agitarse dentro de él porque había un choque de reinos. El rey estaba hablando en la sinagoga de Capernaum y los demonios se agitaron en ese hombre. Y Jesús, hermanos, da una orden sin floritura, ningún rito, no saca ninguna pócima, no hace ningún espectáculo. Jesús simplemente con una orden dice, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo en el acto salió sin hacer daño al hombre. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama autoridad. Eso se llama derecho. Eso se llama jurisdicción. Jurisdicción sobre los demonios. Eso se llama poder efectivo. Y enseguida salen de la sinagoga. Salen de la sinagoga y se dirigen a la casa de Pedro. Y Marcos nos sigue diciendo que la suegra de Pedro estaba enferma, aquejada por una fiebre intensa. Jesús se inclina sobre ella, la toma de la mano, la levanta, reprende la fiebre e inmediatamente la fiebre se esfuma. La infección remite, ella está bien, ella está sana, ella puede trabajar, ella quiere trabajar y a trabajar se pone. Y empieza a servirle. ¿Cómo se llama eso? Autoridad, señorío, poder efectivo, jurisdicción sobre la enfermedad. No solamente sobre los demonios, sino sobre la enfermedad. Las noticias, por supuesto, volaron como la pólvora. Y al caer la noche, la ciudad entera se agolpaba en la puerta de Jesús, claro. Dice la Escritura que un mar de enfermos y perturbados, poseídos por el demonio, esperaban su milagro. Y en este caso Lucas nos dice que el Señor los sanaba poniendo la mano sobre ellos. ¿Cómo se llama eso? Autoridad, poder sobre los demonios, sobre las enfermedades. Así que las maravillas, los prodigios, los señales que el Señor hizo, demostraban, le acreditaban como el Mesías, como el Rey que manda. Eran la señal de que el reino había irrumpido. El reino ya estaba allí, presente. De hecho, Jesús en una ocasión, también hablando con los religiosos, dijo, si yo, por el dedo de Dios, echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es como si Jesús dijese, piénsalo. ¿Con qué autoridad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si yo estoy echando fuera demonios, ¿qué es lo que se está evidenciando? ¿Qué es lo que se está evidenciando? Que aquí ha llegado el reino de Dios y está empujando hacia afuera el reino de las tinieblas. Cuando Jesús estableció a los 12, Lucas nos dice que les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y les dio poder y autoridad para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El apóstol Mateo nos dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. De nuevo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así que Jesús envía sus representantes autorizados, los apóstoles, les da un mensaje que deben entregar con fidelidad y con sencillez y además les da la gracia de hacer obras de poder diseñadas no solamente para aliviar el dolor de los enfermos o de los que están siendo violentados por Satanás, sino les da la gracia de hacer señales que los acreditan a ellos como mensajeros autorizados. Y además confirma la verdad de la palabra que están anunciando. 3 cosas: alivian el dolor humano, acreditan su autoridad para predicar en nombre de Jesús y confirman la veracidad del mensaje que proclaman. Una pregunta, hermano. Tenemos nosotros, no responda en voz alta, ni con la ceja tampoco. Quédate impertérrito. ¿Tenemos nosotros el mismo tipo de poder y autoridad? No. Yo creo que no. Los apóstoles fueron levantados por el Señor con una función muy particular. Su ministerio es único. Ellos tenían autoridad de hablar y escribir palabras que fueron palabras de Dios. Ellos tenían la autoridad de poner el cimiento. Así que
Había algo muy singular en los apóstoles, una autoridad muy singular en los apóstoles, y nosotros no podemos esperar que la misma autoridad repose sobre nuestros hombros. Por ese motivo, la capacidad para realizar milagros dada a ese grupo particular fue muy especial, fue muy singular. De hecho, el Nuevo Testamento, en su conjunto, digamos, confirma lo que estoy diciendo. Confirma que los milagros estaban de una manera muy particular ligada al grupo apostólico. De hecho, Pablo dice, me he hecho un necio al gloriarme, los 12 y Pablo, ¿no? Los 12 es una manera de hablar, el grupo apostólico. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con señales, prodigios y milagros. Así que parece que de una manera muy singular, Dios concedió una gracia particular a ese grupo al que el Señor estableció para poner el fundamento de la iglesia, fundamento doctrinal. Por tanto, nosotros no podemos esperar tener el mismo nivel de autoridad para resucitar muertos, o para expulsar demonios, o para hacer prodigios, o para hacer milagros. Pero eso no quiere decir, hermano, que no haya ninguna medida de gracia para nosotros, para que Dios haga milagros a través de nosotros. Algunos dicen, yo sé que en vuestros círculos no tanto, los círculos donde yo me muevo más, bastantes dicen que el propósito de las señales y de los milagros que el Señor concedió a los apóstoles hacer era únicamente para confirmar su autoridad apostólica, para acreditarlos como delegados oficiales del rey. Pero hermano, eso no se sostiene. No se sostiene. Sencillamente no se sostiene con la Biblia abierta. Cuando Jesús envía a los 70, ¿qué les dice? Igual. Donde os reciban, entrad. Comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos. Sanad a los enfermos que haya en esa casa, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mira qué instrucción. Entrad a la casa, cómete lo que te pongan delante, sana a los enfermos y dile, el reino de Dios se ha acercado. A los 70, aquí ya no estamos hablando de los 12. Aquí ya estamos hablando de personas que no van a tener el respaldo de Dios ni la delegación divina para escribir palabras de la Escritura. Pero hermanos, es más, vemos a Jesús dándole vía libre a un grupo no identificado de personas que iban por ahí echando fuera demonios. Y los discípulos dicen, hey, Jesús, mira aquellos no sabemos quiénes son, no vienen con nosotros y están echando fuera demonios. Prohíbeselo porque no son ministros acreditados tuyos. Y Jesús dijo, ¿cómo? ¿Están haciendo la obra de Dios? ¿Están haciendo la obra de Dios? ¿Están echando fuera demonios? ¿El Padre está dándoles autoridad para que ellos también hagan patente el reino de Dios? No se lo impidáis. No se lo impidáis. Y también esta gracia estuvo presente de manera extraordinaria en un diácono de Jerusalén llamado Esteban, del que se nos dice en Hechos capítulo 6, que estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Grandes prodigios y un diácono en Jerusalén. Y aquí en nuestro texto, ¿a quién tenemos? Otro diácono, Felipe. Otro diácono, no es ninguno de los 12. Felipe no va a escribir ninguna palabra de la Escritura. Es un diácono de Jerusalén. Y sin embargo el Señor lo está usando de una manera difícil de calibrar. Así que hermanos, sí, por supuesto, los milagros demuestran la naturaleza divina de Jesús, le acreditan a Él como Mesías, ponen un sello divino sobre el ministerio apostólico, confirman el mensaje apostólico, pero además los milagros hacen dos cosas. En primer lugar, manifiestan la presencia del reino. Los milagros, las señales, hacen patente que el reino está aquí. Que el rey que manda está aquí,
que el Rey que manda está entre nosotros, que Él tiene autoridad sobre los demonios, y tiene autoridad sobre la enfermedad, y tiene autoridad sobre el devenir de las cosas, de la historia, que Él conoce los secretos de los hombres, cuando de repente el Espíritu se mueve con una palabra de sabiduría, o sea, una palabra profética de ciencia, por ejemplo. Hermanos, los milagros, las señales son despliegues de poder, son explosiones de omnipotencia, manifestaciones por medio de las que el Espíritu da testimonio de Cristo. Explosiones donde el Señor dice, aquí estoy yo. Yo estoy en medio. Dice Juan capítulo 15, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y generalmente nosotros al leer esta promesa pensamos únicamente en el testimonio interno. Y por supuesto, el testimonio interno, esa iluminación del Espíritu dentro de nosotros, es quizá la principal interpretación de este versículo. Ese es el testimonio potente del Espíritu Santo que nos da certeza en cuanto a Cristo. Pero hermanos, yo estoy convencido de que el Espíritu quiere traer esa luz, esa certeza, muchas veces a partir de manifestaciones concretas de poder. ¿Me estoy explicando? Escucha el siguiente texto. Por tanto, Hechos 14, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hechos 14:3. El Señor daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos, de sus siervos, señales y prodigios. El Espíritu Santo dando testimonio de Jesús por medio de la concesión de la gracia para hacer milagros y prodigios. Y la otra cosa, hermanos, por una parte, las señales son una manifestación de que el reino está presente, el reino está aquí. Y por otra parte, esas explosiones de poder hacen patente, además de hacer patente la presencia del reino, son como una especie de sorbos del futuro, anticipos del futuro, primicias del mañana. Porque hermanos, cuando el reino sea implantado plenamente, ya no habrá enfermedad. Ya no habrá enfermedad. Pero en este valle de lágrimas, en este tiempo donde sí hay enfermedad, nosotros estamos caminando hacia la patria, y en la patria no habrá enfermedad. Será completamente erradicada. Pero aquí, de tanto en tanto, Dios nos da anticipos. Dios nos da sorbos del futuro. Dios nos da la experiencia del poder del siglo venidero. De hecho, así lo dice el escritor de Hebreos. Los que gustaron de los poderes del siglo venidero, gustaron de los poderes del siglo venidero. Y parte de los poderes del siglo venidero será una sanidad completa, total. Y los poderes del siglo venidero, que se manifestarán plenamente en el siglo venidero, lógicamente, pero ya están operando, ya están en medio de nosotros. Y de tanto en tanto, ¡pah!, estallan. Hay explosiones de omnipotencia, hay sorbos del siglo venidero, hay anticipos, hay presagios. El Señor nos da probaditas del siglo venidero, de los poderes que estarán completamente maduros cuando el Señor venga. Primicias del mañana. Mañana no habrá muerte. Por lo tanto, el Señor hoy puede, ¿qué? Resucitar un muerto y darnos primicias de lo que nos espera. Una probadita, como hizo con Lázaro. Luego se murió. Sí, pero con eso vimos que el reino estaba, ya ha irrumpido el reino. Hay un choque, el nuevo sistema, el proyecto de Dios ya se ha metido, ha atravesado nuestra Babel.
y está ya operando en medio de nosotros. Y además gustamos ya algo de la miel, algo de la dulzura de lo que nos espera mañana. En el reino venidero habrá lucidez, habrá conocimiento, no habrá enemigos, no habrá cadenas. Por lo tanto, ahora el Señor nos concede poder para echar fuera a los demonios, incluso de personas que no necesariamente tengan que convertirse, como pasó en el ministerio de Jesús. Todavía no, pero pero todavía no. Todavía no poseemos plenamente el reino, pero ya se está manifestando. Están operando los poderes del siglo venidero. Y en el presente esos poderes surgen, estallan, irrumpen y ofrecen, como he dicho, un anticipo o adelanto de la era por venir. Funcionan como arras del estado final. Yo recuerdo cuando el Señor sanó a nuestra sobrina Miriam, que algunos de vosotros la conocéis, ella venía enanita en el vientre. Las piernas y los brazos venían a la mitad, el tronco normal, la cabeza normal, las pulsaciones, ¿cómo se llama? Taquicardia, ¿no? Como vienen. Y recuerdo, bueno, la historia es larga y el tiempo ha pasado y no quiero tomar más tiempo, pero recuerdo cuando el Señor nos concedió en 2 semanas de embarazo, el Señor la sanó en el vientre, estando en el vientre. El médico midió y ya tuvo que darle la noticia a mis hermanos, a mi hermano y a mi cuñada. Pero el Señor puso fe en el corazón de ellos y puso fe en el corazón nuestro. Y empezamos a orar. El médico los citó 2 semanas después, porque bueno, es protocolario por si quieren abortar. Mi hermano les dijo, por supuesto, no vamos a abortar. Bueno, ya, pero esto es protocolo, pasarlo de todas maneras, hay que hacer la revisión dentro de 2 semanas. Y estuvimos orando, confiando en el Señor. Hubo varias pruebas en esos días que algunos conocéis la historia, otros no, pero ya digo, no me quiero detener en detalle. Pero hubo varios momentos donde el Señor nos dio algunos guiños, nos hizo guiños para que supiéramos que Él estaba ahí. Algunos de ellos no los supimos hasta después, los reconocimos. Pero por poner un ejemplo, solo un ejemplo, nosotros orábamos todos los días con nuestro hijo Samuel, que entonces tenía 3 años, ¿no? Y entonces un día estaba orando Damari, Señor, y el niño repetía, Señor, te pedimos que cure. Y el niño repetía. Pero en el día 11, el niño se detiene y dice, no mamá, con 3 años, no mamá, cuando ayer oramos, ayer lo sanó. y claro, ella vino y mira lo que me ha dicho el niño. Fue algo muy sorpresivo, porque Samuel no era Tú ves, si no lo hubiese dicho Elías, bueno, Elías inventaba historias, ¿no? Pero él era más imaginativo, pero dijimos, esto, si lo está diciendo, y lo guardamos en nuestro corazón. Después de que el Señor hizo el milagro, atamos ese cabo. Eso fue el día 11, refiriéndose al día 10. El mismo día 10, una hermana sintió orando en su casa que el Señor había sanado. El mismo día, esto lo supimos después, el mismo día 10, mi cuñada Nuria había sentido un movimiento extraño en su vientre. El mismo día 10 pasaron varias cosas. Mi hermano, que había decidido estar ayunando los 14 días, el día 10 perdió el deseo de ayunar. Fue como si ya no tuviera ninguna carga, no tenía ninguna carga de oración y tenía mucha hambre. No tenía un ímpetu para orar, se le fue, se le quitó eso. Yo recuerdo que hacíamos una cadena de oración, a mí me tocaba por la noche, no recuerdo si era de 2 a 3 o de 3 a 4 de la mañana, y yo estaba orando, pero yo recuerdo que yo no podía yo empezaba a orar por la sanidad, pero yo oraba por la sanidad 20 segundos, yo me iba para otro lado, porque fue como si aquella carga se hubiese levantado y el Señor ya no estuviese en otro asunto. Cuando llegamos a la clínica, el médico empieza a medir, rápido se va a los muslos, a los brazos y empieza a medir y no decía nada. Y entonces mi hermano, ya un poco impaciente, le pregunta y le dice, ¿qué pasa? Y el médico empieza a decir, todo está bien. Habían crecido los brazos y las piernas en 2 semanas de embarazo, lo que tenía que crecer en 2 meses de embarazo.
Y el tronco había crecido a su ritmo normal y la cabeza a su ritmo normal. El corazón, el ritmo cardíaco se había estabilizado. Yo recuerdo cuando mi hermano sale y Nuria salen mudos, y yo que los fuimos a acompañar, Damaris y yo, ¿qué? Y mi hermano dice, Israel, está todo bien. Os cuento una cosita más, no me puedo resistir. El día, a finales de 2022, de 2002, esto fue en 2003, a finales de 2002, una chica de la iglesia donde nosotros estábamos en la provincia de Sevilla, en Aral, se fue de la iglesia porque decía que no creía que Dios fuese real, porque ella había estado muy metida en las cosas del Señor, pero se fue desilusionada de las cosas del Señor. Y ella dijo, es que ahora estoy llena de dudas. Yo necesito que Dios sane un síndrome de Down o que Dios les tire los brazos y las piernas a alguien. Yo estaba desanimado, honestamente. El día 31 de diciembre, generalmente los 31 yo me busco un ratito y me voy al campo y quiero tener un ratito con el Señor despidiendo el año. Y ese día se me hizo de noche en el campo, yo diciendo, Señor, mira lo que están diciendo. Dios, por favor, haz algo, estírale las piernas a alguien o sea un síndrome de Down. ¿Por qué han de decir la gente dónde está nuestro Dios, Señor? Y el Señor puso en mí una convicción de que el Señor quería en 2003 irrumpir y lucirse de una manera muy especial. Y de hecho lo compartí luego en el tiempo de oración que tenemos al final del año, esa misma noche, el 31. El día 10 de enero fue cuando nos dieron la noticia de que mi sobrina venía enanita en el vientre. ¿Os podéis imaginar de qué me acordé? Entonces recordamos cómo oramos en ese momento. El Señor nos dio fe. Y cuando mi hermano nos dijo eso, allí en la clínica Bau, nos buscamos un rincón ahí en la salita, nos pusimos de rodillas los cuatro, alabamos al Señor por el milagro. Y luego hicimos una fiesta en casa, invitamos al médico, no pudo venir, pero hicimos una fiesta en casa. Pero yo recuerdo cuando me metí en el coche, camino a la casa, en este caso a la casa de mis padres creo que íbamos, yo recuerdo lo que venía a mi mente. Lo que estaba en mi mente era el día del regreso del Señor. Yo lo que veía es eso, donde toda enfermedad, donde toda la muerte, donde todo el pecado, donde toda la injusticia, todo sea reparado, todo sea enderezado, todo sea puesto en su sitio. O sea, lo de la sanidad había sido en mi corazón como una especie de probadita, de anticipo, de croquis, de boceto de lo que estamos esperando. Y mi corazón estaba en otra cosa ya, estaba en otro asunto. Y hermanos, eso es lo que yo creo que el Señor quiere hacer. También, bueno, ahora diré algo más. Me paro. Entonces, hermanos, voy ya a la conclusión. En primer lugar, reconozcamos nuestra pobreza. Yo estoy en pañales en esto, hermano. Yo estoy en pañales. Yo he dicho que no me siento como, hablo como un aprendiz. Hablo como alguien que no tiene mucha experiencia en este asunto, pero hablo como alguien convencido de que Dios quiere darnos experiencia o volver a darnos experiencia. Yo sé que vosotros como iglesia habéis experimentado muchas cosas de parte del Señor, pero vivimos en una atmósfera de incredulidad muy grande y yo creo que Dios quiere renovar nuestra fe y renovar nuestra expectativa. Entonces, hermano, esta es mi palabra de ánimo. Crezcamos en anhelos santos de que el reino de Dios se haga patente. Que la autoridad de Cristo se manifieste, no para que nosotros seamos conocidos, sino para que el Señor diga, aquí estoy yo. Pidamos, crezcamos en fe. Permitidme citar rápidamente al pastor John Piper. Algunos cristianos, dice él, esperan más milagros de los que deberían. Pudieran pensar, por ejemplo, que Dios nunca desea que sus hijos estén enfermos, sino que los creyentes siempre deben esperar ser sanados milagrosamente. Eso va en contra de lo que vemos, por ejemplo, en Romanos 8:23, donde los cristianos gimen por la redención de sus cuerpos.
Pero por otro lado, sigue diciendo, algunos cristianos esperan muy pocos milagros. Nos deslizamos hacia el estilo de pensar naturalista que hace que el diablo y el Espíritu Santo sean casi irrelevantes. Cuando oramos, casi tenemos miedo de pedir a Dios que sane a las personas de manera directa y milagrosa. Mientras estemos sometidos a la soberana voluntad de Dios, obrando como Él desea, creo que deberíamos orar regularmente por la intervención milagrosa de Dios. Y deberíamos esperar que algunos tengan dones que les hagan más fructíferos en esto que otros. Mientras mantengamos la palabra en el lugar central que le corresponde, creo que agradaría a Dios que oráramos de la manera en que lo hizo la iglesia primitiva. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y termina diciendo, no podemos establecer cuándo, qué clase o cuántos milagros Dios puede hacer entre nosotros. Pero no pedirlo me parecería mucho más secularista y naturalista que bíblico. Mientras más involucrados estemos en la vida de los incrédulos con un profundo deseo de que sean salvos, más anhelaremos las intervenciones sobrenaturales, tanto físicas como espirituales. Fin de la cita. Por lo tanto, pidámosle al Señor. Dispongámonos también, dispongámonos y arriesguémonos también. Cuando Pablo escribe a los romanos dice, deseo veros para comunicaros algún don espiritual. ¿Qué son los dones espirituales? Manifestaciones del Espíritu, dice el apóstol Pablo. Porque a cada uno la manifestación del Espíritu le es dada. Manifestaciones del Espíritu, es decir, son Dios haciéndose patente, manifestándose, Dios manifestándose. Y lo que Pablo quiere es, deseo veros para que estando yo allí, estando yo en medio de vosotros, Dios se haga patente, Dios se manifieste. ¿Por qué no haremos así en nuestros hogares? En nuestra casa. Señor, que estando yo ahí, entre mis hijos, que tú me des ese deseo de comunicarles algún don espiritual, que tú te hagas patente. En el consejo, en una palabra, en algo más milagroso o menos milagroso. Digo más milagroso porque todo es milagroso. Si Dios se hace patente, todo es milagroso. ¿Por qué no venimos así a la iglesia? Señor, deseo verles para comunicarles algún don espiritual, porque tenemos dones espirituales. Tenemos que ir así. Señor, quiero que estando yo, de alguna manera, aunque sea en mi abrazo, aunque sea en mi saludo, aunque sea una palabra, aunque sea en mi ofrenda, no sé, de alguna manera tú te luzcas, pero también de maneras sobrenaturales. Y por último, hermanos, aceptemos también el todavía no. El reino está allá, pero todavía no. Todavía tendremos que dejar a Trófimo enfermo en Mileto. Como dice Pablo, a Trófimo me lo dejé enfermo en Mileto. ¿Pablo? Pero si el Señor te usa tremendamente para sanar enfermos, ya, pero es que vivimos en el todavía no. Nosotros le pedimos al Señor, nosotros oramos por los enfermos, pero nosotros no somos los que sanamos. El Señor es soberano, entonces muchas veces tendremos que dejar a Trófimo en Mileto enfermo. De hecho, a los pocos meses, antes o después, un poquito antes del milagro que el Señor hizo con Miriam, nosotros vivimos un episodio en la iglesia que me gusta contar porque ambos deben ir juntos. Un matrimonio de la iglesia estaban esperando un niño. Y el niño venía enanito en el vientre. Pablo. Y estaban esperando a su hijo Pablo. Pablo nació enanito y muerto. Y oramos por él. Oramos por la sanidad de Pablo. Y no nos podemos comer la cabeza y bueno, es que aquí oramos más o aquí oramos menos, aquí oramos con más. Hermanos, que vivimos en el ya, pero todavía no. Nosotros oramos, nosotros esperamos, nosotros creemos y que el Señor haga lo que bien le parezca. El Señor a uno lo va a sanar para mostrarse como Dios misericordioso y sanador, para lucirse como el sanador, y a otro lo va a dejar enfermo para lucirse como el Dios que consuela y puede hacer a esa persona la persona más feliz de Córdoba en medio de su enfermedad.
Aquí el Señor tendrá las ovaciones de los ángeles y aquí el Señor tendrá las ovaciones de los ángeles. Los ángeles están aprendiendo la multiforme sabiduría de Dios. Es dada ahora a conocer a los ángeles por medio de la iglesia. Dios obrando aquí, sanando, enriqueciendo, prosperando a alguien y Dios aquí consolando y sosteniendo a alguien en medio de terribles dificultades. Ya, pero todavía no. Pero hermanos, aunque todavía no, pronto. Por lo tanto, degustemos ya, vivamos saludando la patria, como Abraham y los patriarcas, confesándonos peregrinos que esto ya viene. Ya no tendremos más al diablo montado en nuestra chepa, diciéndonos cosas, ni enfermedad, ni acusaciones de ningún tipo, ni ningún desorden, nada torcido, nada feo, todo bueno, todo lo verdadero, todo lo hermoso. Así que, ¿por qué no oramos un momento?